Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Ya pasamos a presentaros a Rosa y a Emilia, que tenemos la suerte de que repiten y esperamos que no sea la última vez. Creo que va a haber más veces futuras y no necesita mucha presentación. Para mí son dos periodistas de referencia en el periodismo nacional, Rosa en el Grupo Vocento, Emilia en El Mundo, y además colaboran en la radio. Me imagino que todos vosotros las seguís ya. Así que nada, la idea de hoy, bueno, es presentar el libro el último libro que han escrito juntas a cuatro manos, La mala víctima. Tenemos el puesto de siempre que nos ayuda y nos monta la librería Cervantes, por si queréis comprar el libro. Y bueno, la primera pregunta, así, para los que no se hayan leído el libro, pero sin destripar, ¿cómo resumiríais así en dos frases el argumento? No sé, Rosa se le da mejor esas cosas. Bueno, es una novela que solemos decir que más que negra es azul marino, ¿no? Porque tiene un poco de humor y de cosas que a lo mejor no están en las novelas negras. Hay un crimen, hay violaciones, hay sonido raro. ¿Soy yo? Ah, hay un sonido raro. No en la novela, sino en mí misma aquí ahora mismo. Bueno, hay una protagonista que es una periodista de sucesos de un periódico centenario, que no es ningún periódico, que se llama El Matinal, y no es ningún periódico, pero es un periódico centenario. Y entonces ella investiga, por supuesto está la policía investigando también, ¿no? Pero ella investiga un asesinato que se ha producido y luego ya tiene unos problemas de clase, porque su madre es la cocinera de toda la vida de las hermanas Lequerica, que son las dueñas del periódico en el que ella trabaja, ¿no? En el Matinal, bueno, dueñas con su hermano, ¿no? Entonces tiene algún problema porque se ha criado con ellas, pero tampoco tiene ganas de ir a su casa, y como el asesinato se produce en el puerto de Santa María o al lado del puerto de Santa María, pues resulta que tiene que ir esos días de investigación a la casa donde vive su madre, que es la de las señoras y es la de las dueñas del periódico, y luego pues hay... Sí. Yo creo que ya no he dicho. Ya las has contado, no, ha sido dos frases. Y entonces, una pregunta, porque el anterior libro que escribisteis fue un libro también entre las dos, pero era un libro un poco más autobiográfico de vuestra vida, y cada una hablabais de un tema, cada una vuestra versión, digamos de alguna manera. Pero claro, en este caso es una novela. ¿Cómo se escribe a cuatro manos? Es decir, que dices, tú te encargas de los capítulos de la investigación y yo hago el de descripción de las personas. O sea, ¿cómo os distribuís el trabajo? Pues en realidad lo hacemos hablando muchísimo por teléfono y hacemos un guioncito, y al final, como nos pasamos pues tú qué haces, tal, no sé qué, y distribuimos los capítulos, y al principio pues incluso vamos descubriendo nosotras mismas lo que va pasando. Como si fuéramos lectoras. Sí, exacto. Pero no, vais con uno, lógicamente. Nos repartimos los capítulos. Es verdad que siempre Emilia, que tiene mucha más facilidad, empieza y yo me subo en marcha, cuando ella ya lleva escrito un rato, ¿no? Yo me subo en marcha y entonces luego ya nos repartimos los capítulos, es decir, le ponemos un nombre muy de trabajo, como Socorro llega al puerto, ¿no? Por ejemplo, le ponemos ese tipo de nombre a los capítulos, y entonces vamos haciendo cada uno los que nos hemos repartido, ¿no? Y luego leemos encima de la otra y escribimos encima de la otra para que el estilo sea unificado, porque es que no es que ella sea Góngora y yo Quevedo, pero tenemos un estilo diferente. Ella tiene unas frases más largas, yo las tengo más cortas, entonces escribimos una encima de otra para que unificar el estilo. Entonces tienes que ser muy friki para darte cuenta de quién ha escrito. Claro, claro, eso te iba a decir, porque... Claro. Sí. Y luego, por ejemplo, en todas estas historias, claro, yo me imagino como cuando ves los rodajes de las películas, que dices, bueno, te haces como un croquis, entiendo, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en este caso, la protagonista se llama Socorro. Ella tiene una vida. Y claro, tendrás que ir diciendo, ¿no? Tendrás unos post-it pintados
la madre se llama de esta manera, el padre no sé qué, les pasó esto, estudió en este sitio, para luego ir refiriéndote a esas cosas, ¿o no? Pero en el fondo lo que hacemos muchísimo es hablar de la trama, pues como si fueran personajes vivos. Entonces, ¿qué Vale. te parece si pasa esto, si tal y eso? Y luego sí es verdad, y eso es un tópico de la gente que escribe novelas, que los personajes si eso pues tienen su propia vida y casi no te hace falta ni inventar. Entonces reaccionan casi naturalmente a ciertas cosas. Sí, bueno, en principio, es decir, no tenemos post-it ni nada de eso, que nunca me acuerdo cómo se llama el wall ese de la policía, por eso tiene un nombre en inglés, pero nunca me acuerdo cuál es. No tenemos ese tipo de cosas, pero sí tenemos escrito en un documento fulanito de tal, tantos años, esta profesión, menganito de tal, tantos años. Y luego es verdad que también fuera de nosotras puede pasar que se lo hayamos dado a leer a la editora una escritura muy primitiva y que ella diga, oye, este personaje tenéis que darle más vida, ¿no? Vale. Que a lo mejor lo habíamos dejado un poco solo apuntado y entonces, pues a lo mejor a otro personaje que no pensábamos darle vuelo, pues se lo damos porque nos aconseja gente que sabe más que nosotros. Vale. Y bueno, lo ha comentado Rosa antes, el argumento es la investigación de un asesinato y todo gira en torno a un periódico legendario que no existe. No existe. No existe. Hay gente que existe y hay gente a la que le hemos inventado vidas, pero que no existe. Hay gente que sí existe, pero no está en Pero nadie se ha sentido identificado. Sí. solo una persona. Sí. El llamado Oriol dentro ¿Sí? de la novela, sí. Además, no es que se haya enfadado, pero ha dicho, pero este pedante, ¿cómo voy a ser yo? Pero otros no han dicho, lo habéis clavado. ¿Sí? Sí. Bueno. Y luego, por ejemplo, o sea, las dos hermanas, doña Pincho y doña Pila, millonarias, pero las habéis hecho muy, muy, muy cercanas, muy apetecibles, cuando realmente, bueno, pues representan un estilo de vida, a lo mejor, o un tipo de vida ya muy alejada del común de los mortales. Sí, pero es que no somos podemitas. Que no íbamos a hacer los santos inocentes. No digo que Miguel Delibes fuera podemita, pero quiero decir que nuestra intención no era hacer los santos inocentes, es decir, queríamos que hubiera una señora estupenda. Y son señoras Son estupendas. señoras estupendas. Claro, Sí, bueno, claro. pero también hay ricos malos. Hombre, claro que hay ricos malos en la vida y en las novelas, pero no era el caso de estas dos protagonistas. ¿Pero creéis que se puede reflejar, o sea, vosotros claramente en esa manera de escribir estáis reflejando una admiración o un rencor hacia un personaje? Yo no lo sé, eso ya el lector tendrá que verlo, pero nosotros ponemos el mismo cariño en Antonia, que es la madre de Socorro, Sí. que en Pila y en Pincho, y por supuesto en Socorro. Sí, sí, sí. O sea, sí. que se llama así seguramente por su abuela. Sí, sí. O sea, porque alguien siempre nos dice, pero quitarle ese nombre. Digo, pero ¿cómo le vamos a quitar el Es un nombre nombre? súper español de toda la vida. No, la verdad es que Socorro Núñez quizás sea el nombre más feo que se me da. Ahora hay aquí una Socorro. ¿No? Y luego, por ejemplo, porque, Rosa, tú escribes más columnas sobre temas, bueno, variados de actualidad, etcétera. Tú a lo mejor estás más centrada en temas más periodísticos, de investigación, etcétera, y luego dentro de la otra crónica No, hacéis la que muchísima mando, investigación. Claro. Sí, bueno. La protagonista es una periodista de sucesos que le cae el muerto de investigar algo en pleno verano. Eso funciona así. Tú llegas y le dices a una persona del periódico, oye, hay que investigar No, eso es... el disparo de Vidal Cuadras. No, eso funciona así. Hay un departamento de sucesos que tiene sus contactos con la policía y al momento se ponen a llamar y tratan de obtener esa información. Y eso funciona así. Desgraciadamente, cada vez pasa menos, pero porque la inmediatez se come lo que es el periodismo y lo que es la investigación. Y ahora muchas veces lo que se llama periodismo de investigación se confunde con lo que es periodismo de filtración.
Y eso pues no deja de ser muy pernicioso, como se ha visto en muchos, bueno, pues con el caso Villarejo y esos asuntos. Pero ahí, por ejemplo, tú tienes un presupuesto para decir, oye, tú te puedes dedicar 1 mes y medio a seguir este asunto, o porque ha habido grandes casos de investigación que al final los ha destapado algún periodista. No, claro, eso, bueno, en primer lugar, el mejor amigo de los periodistas para la corrupción son las mujeres a las que le ponen los cuernos los maridos que les hacen ricos. O sea, toda la historia o sea, ¿De la humanidad? Roldán, todo eso salió porque Había alguna mujer despechada. porque la mujer decía, o sea, cuando salían las fotos de la orgía, ¿tú te crees yo lavándole los calzoncillos a José Luis todo esto y se va con esa pilingui y tal? Y eso es así llegó el caso Roldán a los periódicos. Y desafortunadamente yo siempre digo a Rosa, Rosa siempre me da la razón en esto. Yo creo que la gente que no paga periódicos no merece saber la verdad. Ahora mismo o sea, el otro día le llega a mi madre un mensaje de WhatsApp y dice: las hijas de Sánchez estudian en no sé qué colegio y vale 40.000 euros y suizo y va a buscarla en Falcon. Esto no lo sacáis en los periódicos. Y dice, bueno, nosotros para sacar eso en un periódico teníamos que mandar a un periodista a Suiza y estar recorriéndose todos los colegios, porque eso nada de esto, para comprobar y que eso sea verdad. Y eso tiene una inversión mínima a lo mejor por semana de que con todos los suscriptores que tenemos pues no lo pagamos. Si tuviéramos más suscriptores sí lo pagaríamos. Por eso yo digo que la gente que no está dispuesta a pagar por información verificada, pues luego que no se queje de las cosas. No, claro, hay unas cosas que a veces nos ponen un poco de los nervios, son las películas de periodistas, ¿no? Sobre todo estas que te sacan unos periodistas americanos que están meses y meses El investigando. Watergate, El Watergate. los papeles del Pentágono. No, el escándalo de la Iglesia Católica, que luego hicieron una película, ¿no? Entonces, claro, eso es ciencia ficción, o sea, eso es más que 2001, es decir, pensar que en un periódico español van a tener a alguien todo ese tiempo investigando para algo. Es decir, que pese a que el país esté sacando todos los días una página de pederastas, no es lo mismo. Es decir, que es que ese tipo de investigación seguida durante un mes. Y es verdad lo que dice de los periódicos, de que los periódicos hay que pagarlos. Y luego nosotros hemos dedicado el libro a doña Emilia, que es su madre, y a la gente que todavía lee periódicos. Es decir, porque nos parece una especie en extinción, ¿no? Sobre todo porque los periódicos están ahora mismo así un poco volados e intentando captar público joven y están perdiendo al público que tenían. O sea, la gente que leía periódicos ya no los lee, es decir, conserva los que tenían, no a mí yo siempre digo que a mí no me preocupa que un chaval de 20 años no lea el periódico. A mí me preocupa más que la gente de 40 lo haya dejado de leer. Y es porque no les hemos ofrecido lo que buscan. Pero además, a la gente no le da vergüenza no leer el periódico, no digo que sea una cosa vergonzosa en general, pero por ejemplo, Emilia hace una entrevista los sábados en El Mundo, ¿no? Pues muchos de los entrevistados que viven en España, pero que daría igual que vivieran en Wisconsin porque está Orbit, o sea, que viven en España, le dicen que si le puede mandar un pantallazo de la entrevista. Digo, tío, baja el periódico, cómprate El Mundo, no hagas el ridículo. Pero no le da vergüenza. Entonces, no sé, quiero decir, este rollo que estamos metiendo es que el periodismo también tiene mucha importancia en la novela. No, y el periodismo también, hacerlo bien, es caro. Y tener una redacción activa y sacando... O sea, pues luego aparte tienes que tener una redacción que haga el día a día y tienes que tener una redacción por detrás que investigue y saque temas nuevos que luego no sean mentira. Y eso es caro. Claro. Y dicho esto, Socorro Núñez, la periodista de Sucesos, está basada perfectamente en una persona real que hace ese tipo de cosas y que nos ha contado cómo investiga los casos, que luego publica. O sea que no, ahí sí que no hay ciencia ficción, que eso no es un mes investigando, Sí. es una semana o 2 semanas, no es lo mismo. Y encima están viviendo en casa de la tu familia. jefa, ¿no? Pero ese personaje está basado en una persona real que investiga de verdad así los sucesos.
Y luego todo, o sea, porque por ejemplo lo que tú comentas, tenéis contactos con la policía o con quien sea para ir. Sí, bueno, hemos hablado con forenses y médicos y esas cosas, porque, o sea, es que es muy difícil asesinar a alguien. O sea, tú lo piensas, pero ¿cómo no te pillan y tal? O sea, no sé. Es difícil. Sobre todo cuando piensas que te tienen que pillar. Luego una cosa que entonces, claro, te tienes que investigar cómo se hacen las cosas, sobre todo porque a mí lo que me da vergüenza es que, por ejemplo, un forense diga, pues vaya, metedura de pata y eso y demás. Como luego los lectores, eso es una cosa que no nos pasaba antes, te escriben un montón, pues es una cosa que siempre pienso que si nos equivocamos y metemos la pata en algo, pues nos lo van a reprochar. Y en eso hemos tratado de no meter o sea, ningún gazapo que sea detectable por gente que sabe. Sí, preguntamos, como había un poco de sumisión química, eh, fue el verano, o sea, está basado en el verano de los pinchazos y de la histeria de los pinchazos, pero había un poco de sumisión química. Entonces preguntamos a un médico amigo nuestro qué podíamos usar, qué líquido podemos usar. Parecemos Cary Grant en Sospecha cuando creen que quiere matar a alguien, ¿no? Que en realidad se quería suicidar. Pero entonces le preguntamos y él le preguntó a su anestesista, que es el que droga. Y entonces nos dijo que qué producto podíamos usar. Y luego un día que estuvimos firmando en la Feria del Libro, vino el anestesista, que es muy mono, con dos ampollas, una para cada uno. Digo, pero con esto que me pasa, si me tomo uno, dice, no, que te quedas muy tranquila, o sea, tenía que tomarme muchas más. Pero Emilia me lo quiere decir, tú dame esto a mí, para mí, ¿para qué lo quieres? Digo, yo, pues para estar tranquila. Pero bueno, esa por ejemplo, lo preguntamos qué producto podíamos usar para drogar a alguien. Y luego lo de los pinchazos también pretendíamos transmitir la histeria colectiva que se produjo ese verano con los pinchazos. Y eso también lo preguntamos. Y entonces nos dijeron que para pinchar y que fuera sumisión química, tenías que estar un rato con la aguja pinchando y con una aguja gorda. O sea, Es decir, que no eso era, ir así. No, eso no. Eso era que se pusieron un montón de gamberros a pinchar en las discotecas, pero no pasó realmente. Porque No, luego y ahí fue un ejemplo clarísimamente como los periódicos y los medios se dejaron arrastrar por la histeria en vez de hacer información verificada. Pero que hablaban los ministros. Sí, hablando de los pinchazos, y es una cosa que pasó también en Inglaterra, y luego fue una ola de histeria porque generalmente cuando te quieren someter químicamente es el método de toda la vida, te echan algo en la bebida. Pero no basta con un picotazo y ya caes. Una cosa, el argumento, o sea, la novela se desarrolla en el puerto de Santa María. ¿Por qué? ¿Por qué? Por gandulas. Por utilizar terreno conocido. Sí, no. Bueno, porque mi madre es de Rota y es un lugar que Cádiz, la provincia de Cádiz, es un lugar que conocemos bien y frecuentamos y bueno, y porque somos vagas y bueno, y porque no, o sea, no os conocíamos a vosotros y no está tan bien, si no nos hubiéramos, o sea, yo me hubiera instalado en casa ajena a investigar. No. De hecho, pensamos al principio Sotogrande, pero dijimos, pero si nosotros hemos ido a Sotogrande de visita, no sabemos cuál es el modus operandi de la gente todos los días en Sotogrande, y entonces dijimos, vamos a hacerlo del puerto, que eso sí lo conocemos. Para hacer una novela negra Que soleada. Claro. Hombre, el Sotogrande habría sido igual de soleada, pero... Una cosa, estabais hablando antes, o sea, bueno, cada una colabora en un periódico distinto, trabaja en un periódico distinto, colaboráis en distintos programas de radio. ¿Cómo puedes hacer para no compartir información que no... quiero decir, que no filtres, pero dices, bueno, oye, yo al fin y al cabo soy El Mundo. Y a mí me paga El Mundo. Y yo trabajo para El Mundo, con lo cual ahora me voy a la radio a hablar con
Alsina o Pues- con tal y ahora qué puedo contar. Los periodistas encabezamos siempre cualquier tipo de frase que dirigimos a otro periodista con la acotación, esto no lo cuentes. Pero además, si a ella no le sacan nada, va los viernes a Federico y Nada, le preguntan nada. lo que y no Nada, ahí suelta esperando a ver prenda si ni cuentas a algo de- Luis el jueves ni el viernes a Federico de lo que va en la otra crónica, o sea que no. Luego, sí que es verdad que el hecho de hablar tanto, de ver las mismas cosas en la televisión o fijarnos en lo mismo en los periódicos, al final puede que escribamos las mismas cosas, o sea, o sobre las mismas cosas. Eso sí que puede pasar. No, pero si nos pasa, por ejemplo, que a veces escuchamos una frase y nos parece tal, y le digo yo a Rosa, oye, ¿esto lo vas a escribir? Ya la vas a, a usar tú, es algo que nos ha contado algún amigo, tal. A ver quién lo Sí. usa antes. Bueno, claro, porque luego... No, claro, pero generalmente las dos hacemos cosas bastante diferentes. Yo al final, pese a que hago mis artículos mucha opinión, pero luego mi trabajo en general es hacer información. Entonces, pues sabemos diferenciar bien las cosas. Entonces no tenemos ningún conflicto, pero por eso siempre es, esto no lo cuentes. sí, porque luego, por ejemplo, que lo hablábamos antes, en un suplemento como la otra crónica, que es más corazón, un poco elegante, por ejemplo, hay en ese caso, ¿cómo evitas, o sea, cómo garantizas la fidelidad, la realidad o la fidelidad de la información y cómo evitas la cercanía, a lo mejor, de un periodista a un personaje? Bueno, en primer lugar, es que a mí como yo no sé, yo es que no, como no tengo amigos así fuera de... Eso me pasa mucho, ¿no? Que vas ahí y la gente se pone a defender como... Entonces, o sea, o lo que sea, pero pues no me cuesta decir que, pues, las cosas. Entonces, o sea, lo peor, y de eso, pero sin embargo sí que tengo cercanía con políticos y en cuanto tienes a un político cerca, ya no puedes hablar mal de él como hablas. O sea, y eso, por ejemplo, por eso que Federico Jiménez Los Santos nunca le coge el teléfono a un político. Porque si no, no le critica igual. Claro. Ni a ningún personaje. Bueno, gente que ha tenido allí en la radio y luego la ha seguido poniendo verde. Sí. Sí, no, bueno, pero que no tiene ningún tipo Ya. de interés ni y eso, pues yo la suerte que tengo es que no tengo. Pero sí tienes que decir que los sábados por la mañana reciben muchas llamadas Sí, pero bueno, eso es de gente enfadadísima. de gente enfadadísima. No, además a mí como me gusta titular fuerte, no sé, lo último que me ha pasado así, que puse cuando salió Giorgia Meloni, a mí que no me llama nunca nadie, ¿no? O sea, nadie, ningún político, o sea, yo les puedo llamar perros judíos y tal, que nunca me llaman, de políticos. Entonces puse, para describir la situación de convivencia de Giorgia Meloni con su, hasta hace muy poco, Pareja, novio, ¿no? pareja, como esto, que vivían amancebados. Pero amancebados es una palabra como clásica, Claro. que es que vives con una persona. Entonces me llamó una persona, la jefa de prensa de Giorgia Meloni, y me dice, o sea, voy a imitar un acento italiano, y dice, pero estás diciendo que mi jefa es una putana. Y le dije, no, yo he dicho, lo único que estoy diciendo es que está conviviendo con su marido sin estar casada. Sí, que lea el diccionario. Claro, lea el diccionario. Pero y por esas cosas sí que se enfada muchísimo. Bueno, sobre todo es eso, o sea, es pensar un poco hasta qué punto, bueno, que al final es la prensa, ¿no? O sea, Claro. también es, o sea, y luego son las ideologías de los periódicos, porque pues también El País a lo mejor es más suave en sus críticas a lo mejor al gobierno. No, depende de qué. Hoy no sé, ¿sabes? No sé, es que yo he visto páginas del País llamando a Isabel Díaz Ayuso Ida. Ida por ser un acrónico de su nombre, pero con bastante mala leche, claro. Ah, bueno, claro, Ida. No estaba entendiendo.
¿Hablamos de política? Vale. ¿Cómo ley de amnistía? ¿Vale? Uy, eso no está en la novela, ¿eh? ¿Cómo se cubre, que decirte, dentro del periódico, cuándo deja de ser noticia o va a continuar siendo noticia hasta que estemos todos divorciados? No sé. El otro día- Comunidades y demás. el O sea, otro o ya día- se firma y esto ya desaparece. No, depende mucho del interés del público. Ahora esas cosas, o sea, los periódicos tenemos herramientas que sabemos qué es lo que interesa y qué es lo que no interesa. Y hasta dónde leen los lectores y hasta qué línea llegan. Entonces, A nivel de, o sea, eso con la parte del digital, entiendo, claro. la parte del digital. Entonces, y bueno, y también se nota el mejor calibre que hay del interés es la venta al periódico. El otro día hicimos una venta brutal el día después de la manifestación porque la gente quería leer de la manifestación. Y hicimos muchísima venta de periódico que no hacía muchísimo tiempo no pasaba. Entonces, el interés del periódico cesará cuando cese el interés del público. Pero igual, o sea, yo siempre digo, por ejemplo, con la otra crónica, es que eso es como es lo que llevo, me doy cuenta. El muerto del martes no nos llega, o sea, eso que decía Becker, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Los muertos se quedan solos el segundo día. El segundo día ya no interesan. Entonces yo siempre digo que cuando se muere una persona el martes no podemos hacer ni una sucesión, no podemos hacer una historia de él el sábado porque ya la gente no se lo lee. Entonces dependerá mucho del O sea, que hay que morirse en viernes. que hay que morirse Sí. para que lo lleve la otra crónica que tenga interés. Viernes por la mañana, además. Sí, no, porque si no me estropean a mí mi fin de semana. Pero generalmente nosotros respondemos mucho al interés del público y cómo el del lector y cómo sienten esas cosas. Y lo que en eso la única verdad que ha dicho últimamente el nacionalismo catalán, bueno, que he dicho siempre, es verdad que ahora el divorcio que había en la sociedad catalana se ha pasado de Cataluña a España, al resto de España. Y ahora la gente que había dejado de hablarse con sus amigos del cole, que no iba a las reuniones, que no sé qué, porque no quería hablar de política, eso ha pasado en España. Antes tú te podías pelear porque tu cuñado era socialista, o tu cuñado o tu tío era de Vox, o lo que sea, pero ahora es un tema que la gente evita hablar. Claro, pero desde el punto de vista cínico, el otro día Unai Sordo, que es uno de los líderes sindicales, los sindicatos no sirven ahora mismo para nada, se han hecho feministas y cosas así por tener alguna bandera, y para hablar con Yolanda Díaz, pero que en realidad no hay ninguna utilidad ahora mismo de los sindicatos, pues Unai Sordo dijo el otro día, ya nadie habla de los indultos. Dices, claro, es como si tengo yo un padrastro y luego me corto la mano, me voy a estar acordando del padrastro. Es decir, va a comparar los indultos con la ley de amnistía. Claro que no hablamos de los indultos, que estamos con una cosa más importante. Y luego tenemos esa gente y ese muro, porque la palabra muro la ha dicho Pedro Sánchez, que nos están tratando de decir que este suelo es de color rosa. Y tú dices, pues yo lo veo blanco. No sé. Dices, pues no, que es rosa. Y dices, pues no, pues yo lo veo blanco. Y al final hasta te convencen, no sé. Porque no, No, al final piensas que no te merece la pena discutir. Y dices, bueno, pues si quiero ser. Y ellos lo que aspiran es que haya un desistimiento generalizado. Claro, y pretenden que las manifestaciones de ahora se calmen. Ya no solo las de Ferraz, sino las de la gente normal, sin lío, en donde sea. Pero bueno, a ver si se calman o no se calman, no sé. Pero ellos pretenden que estos son unos cuantos días y que ya se va No, pero lo que es Bueno, evidente a es que calmar. todo ese tipo de manifestaciones sí que preocupan en Europa, porque en Europa lo que tienen es muy mala experiencia, lo que ha pasado en Polonia, lo que ha pasado eso, y ese tipo de protestas sí que les impresionan más que todo tipo de que todo lo que se le pueda decir a Sánchez en el Congreso, que al final pues llamarle de todo pues no vale nada. Lo importante es la reacción de la gente. Igual que pasó
O sea, en realidad en el 21, en el 1 de octubre, si no llega a ser por la manifestación del 8, a saber qué hubiera pasado. Sí. Y veremos, porque, volviendo a vuestra novela, la mala víctima no se acaba aquí. Pues ahí estamos, no sé si tendremos que traerla aquí a... Sí. Porque para futuras novelas utilizaréis, bueno, siempre utilizáis situaciones Sí, de la vida real, sí, A lo sí. mejor hay algo, a lo mejor Socorro se va a investigar. Sí, bueno, ah, la ley de la ley de amnistía no, amnistía. porque no es suceso. Es grave, pero no es suceso. pero no sucesos. No, pero Socorro también es verdad que como su personaje en la vida real detesta la política, es de Izquierda Unida. Persona irrelevante. y sí, o sea, sí que tiene un recorrido y lo que sí que digo, del mismo modo que tenían reflejo los pinchazos, tiene reflejo otras situaciones de la vida actual de España. Porque también, eso lo decimos Rosa y yo mucho, que en lugar de, que mejor que leer muchas veces novela histórica, es mucho mejor leer las novelas de la época, que te ayuda a conocer mejor la realidad de la época que una novela histórica. Y eso es un poco también lo que es reflejar una historia de cómo se está viviendo ahora. Esto es, no quiero hablar de lo contemporáneo, pero... Sí, pero es de qué está pasando ahora mismo en España, es lo que sale en nuestras novelas. Sí. Es decir, ya podía ser la... Y luego hay una excepcionalidad en los sucesos, evidentemente. Es decir, hay una excepcionalidad en los sucesos en general, en las violaciones en manada, es decir, todo eso es excepcional. Pero claro, es que lo excepcional es lo que sale en los periódicos. Si no, no saldría. Claro. Es decir, no es que haya un número tremendo de crímenes, pero claro, los que hay salen en los periódicos. Entonces, dentro de la excepción es lo que trabaja Socorro Núñez. Y seguirá trabajando en eso. No, pero a los criminales que han violado y tal, pues como no son independentistas, pues no les amnistiarán. Ya, mira, eso es verdad. Pero sí, eso no sé si lo comentábamos una vez, pero cuando hablas tú lo de mejor que leer historia, mi padre es súper lector y siempre cuenta que seguía a un autor muchísimo, hasta que de repente leyó una vez que decían las grandes extensiones de olivos que había en el País Vasco. Cerró la novela y dijo, nunca más, no quiero saber más de este hombre. O sea que sí que esa parte de verificar realmente lo que escribís. No, pero por eso nosotros no arriesgamos. O sea, No, claro, escribimos sobre lo que conocemos. O sea, el Puerto, Murcia, la próxima novela en Castilla-La Mancha. O sea, Claro que no siempre arriesgamos. decimos, decir, nosotros no vamos a escribir sobre un laboratorio farmacéutico si no tenemos ni idea de cómo son los laboratorios farmacéuticos. Es decir, porque vamos a meternos nosotros en ese tinglao, qué necesidad. Es mejor escribir sobre lo que conoces. Y luego, dentro de unos años, hemos escrito sobre lo que conocemos. Que es el periodismo y la investigación. ¿Y seguirá habiendo entonces más investigación y más periodismo y más Socorro? No, más Socorro desde luego. Y luego yo el otro día estuvimos los premios de periodismo del mundo, que vino la reina y tal, y por primera vez vino Pedro J a un acto del periódico después de su salida. Y yo sí que creo que viene pese a la gente que es tan pesimista, yo creo que la gente cada vez va a valorar más lo que hemos hablado de la información de valor añadido. Y al final los periódicos, la información de verdad se la ha leído muy poca gente. Y lo que es importante es dirigirte a un público determinado y que ese público haga calar una opinión. Y yo creo que eso es una cosa que va a volver precisamente porque no puede haber esa algarabía. Bueno, Arcadi lo llama, que coincido bastante, esa eyaculación de temas para todos lados sin ton ni son. Pero eso es en las webs. Es las webs. Pero al final... El scroll inabarcable, o sea, que empiezas así a darle al dedo y aquello no se acaba nunca. ¿Esto qué periódico es? O sea, por eso
nos gustan los periódicos maquetados. Sí. O sea, los periódicos, las cosas de toda la vida, es decir, lo que es la portada, la 2, la noticia en cultura, la primera noticia en cultura. Sí, no la hay primera mejor en deportes. foto del día, no hay mejor diseño que el de la primera página de un periódico. Sabes lo que es lo importante, tal, y además lo ves en un esto, no te hace falta estar hacia abajo y hacia arriba y tal, y eso. Y, por ejemplo, en la otra crónica, Emilia, o sea, hoy estamos a martes. Tú No ya voy a sabes, hablar, no voy a ya sé hablar. que no nos vas a contar las historias, pero tú ya sabes hoy martes que el sábado va a haber 7 temas, 5. Sí, no, tengo que llenar 20 páginas, no, pero además esta semana llevamos, no voy a hacer propaganda, pero sí, llevamos un tema muy divertido, bueno, o sea, la herencia de Fefe, claro. Pero, o sea, tú trabajas, bueno, claro, como en todos los periódicos, tú eres, o sea, de semana a semana tienes que decidir, luego de repente pues se muere alguien o se No, se muere alguien. divorcia alguien se o divorcia alguna alguien, historia y entonces no, hay pero que meter... luego, o sea, los periódicos generalmente hacen dos cosas, es seguir la actualidad y luego marcar agenda. Y lo que es caro es marcar agenda y es por lo ¿Qué que... significa marcar agenda? Pues generalmente los periódicos hablan de lo que habla el mundo, pero luego los periódicos hacen una cosa que es conseguir que el mundo hable de lo que hablan los periódicos. El país lo ha hecho con la pederastia en la iglesia. Bueno, Pero bueno, pero bueno, que también se ha conseguido con otros aspectos o sea, con otras noticias de relevancia. Entonces, tú pues no sé si de repente saliera mañana que el de Dinamarca deja a Mary Donaldson por Genoveva, pues sí, me tendría que subir a ello. Pero si yo he averiguado nuestros colaboradores han averiguado otras cosas, pues nosotros llevamos la voz cantante. la voz cantante vale. de todo eso. Pero eso es lo que se debe pagar, por lo que se debe pagar los periódicos, para que se bajen de la actualidad y aporten información añadida. El valor añadido de la información es por lo que hay que pagar a los periódicos, no porque te cuenten. Eso ya lo hacen gratis en los digitales. Ya, pero tampoco por contarte que André Gide se desentendió de la Unión Soviética. O sea, pues ya lo sabemos. O sea, ¿esto qué es? Bueno, Y pero ni siquiera había un centenario. Pero hay gente que es menos culta que tú y tal, No, lo sabe. pero es que estamos contando las mismas cosas todo el rato. O sea, si hay algún aniversario, pues lo entiendes. Si hay un libro, lo entiendes. Pero que te cuenten una cosa que ya se sabe y no hay ninguna razón para contarla. Porque el otro día con eso de Gide no había ninguna razón que yo sepa. No sé, pues no sé, pues el país se le habría caído una página de pederastia. No, sí creo que fue una vez, ¿eh? Pero es verdad, por ejemplo, con todo el tema de pederastia, yo no leo El País, entonces no sé lo que publica El País. Pero... Pues todos los curas son pederastas. Claro, Si pero lee bueno, El País. Claro, pero tú tienes por un lado... También te digo que todos los curas son pederastas según una encuesta de Narciso Michavila, que también dijo que iba a ganar el PP por mayoría absoluta. Entonces, yo creo que las cifras están un poco hinchadas. Pero bueno, en el tema de la pederastia de la Iglesia, tú tienes, por un lado, la investigación del Defensor del Pueblo y, por otro lado, la Iglesia ha encargado su propia A investigación. Cremades que ha acabado como el Rosario de la la Aurora. No Pero sé si le han tampoco... pagado, porque vamos, con lo enfadadísimos que están con el informe, yo no sé. Será carísimo. De Cremades carísimo, seguro. Pero no se ha sabido mucho más de esa historia. Ahora mismo la Iglesia está un poco enfadada con ese informe, pero no sé. Hombre, lo que es evidente y eso es así, que es que allá, o sea, tú lo que no puedes negar nunca que es que el predador va donde está la presa, igual que los zorros van al gallinero. Entonces, donde hay niños, pues van los que tienen ganas de tener acceso a esos niños, ya sea la iglesia, ya sean los profesores de karate, ya sea la iglesia Pero anglicana. Claro, Sí, pero los si entrenadores nadie de tal, niega sí. la depredación en Ya, cura pero- o en entrenador. No, pero que... Pero los niños robados era mentira. La trama de niños robados, igual que los pinchazos. Y mira todo lo que dio de sí los niños robados. Sí. O sea, la trama. O sea, yo no digo que no haya habido un niño robado o 2 niños robados. Es decir, que eso claro que ha pasado. Sí. O sea, volvemos a las excepciones. Pero no había una trama de niños robados. Pero, por ejemplo, Como aquí- se ha investigado. Pero lo que te quiero decir, o sea, yo, por ejemplo, aquí el periodismo no ha estado investigando este No, tema. lo que a veces pasa con el periodismo es que se suben, o sea, pues hay grandes, o sea, pues hay historias que al final pues
se dejan llevar un poco por el testimonio de víctimas. O sea, si, por ejemplo, en el caso de los niños robados, voy a hablar de vuestra paisana Carmen Polo, pues parecía que entre joya y joyería que estaba expoliando, pues se llevaba un montón de niños y tenía una red de monjas para distribuirlos. Pero eso al final... Bueno, eso parecía que era así la trama de los niños robados. Pero incluso la persona que más denunció la trama de niños robados encontraron supuestamente, no encontró ni un solo rastro de ADN que probara su historia. Claro. Y eso Y no- tuvo que denunciar a su madre para poder llevar a cabo la investigación. Sí. Pero al Su final, madre adoptiva. pero al final se encontró. Se demostró que no había habido ningún Y que la robo, ni madre, por ninguna- supuesto, la había entregado desafortunadamente, pues porque no estaba en las mejores circunstancias, pero pues como si yo me quedo embarazada a los 15 y decido Dar el niño en adopción. Sí. Exacto. Bueno, total, que tenéis que comprar, ya estamos hablando fatal de los periódicos, pero No, pero son la única... son excepciones. Entonces yo tengo que comer muchos bogavantes, No, porque- muchas ugres, Muchos pichines. muchas... No, es verdad que eso ya he dicho que dedicamos el libro a los que leen periódicos y seguimos pensando, y también se dice en la novela, se lo hacemos decir a alguien, que cuando tú pones la radio por la mañana o pones la televisión por la mañana, es muy raro que lleven información propia. Es decir, normalmente están tirando de lo que han leído en los periódicos, es decir, que los periódicos siguen mandando en la información nacional. Supongo que en la internacional también, o que las televisiones americanas tienen más medios, pero desde luego en la española son los periódicos los que mandan. Muy bien. Yo no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? Nos hemos dejado el micrófono, bueno. Sí, espérate, déjame que te paso el micrófono, porque si no... Ay, gracias. ¿Esto suena? Sí. Sí, ahora sí. A nivel vuestro, como estabais comentando antes, Emilia, comentaste que vosotros sabéis perfectamente el tirón que tiene una noticia, es decir, cuánto tiempo va a durar y eso cómo lo llegáis a valorar. Por ejemplo, la diferencia que ha habido en lo que han tratado ahora, lo de Vidal Cuadras, que ha sido 4 días, a Rubiales, que lo hemos tenido 3 meses. ¿Cómo valoráis, cómo hacéis para valorar la duración de una noticia? Pues hay unas aplicaciones, yo tengo una aplicación que la abro, bueno, yo de hecho cuando estuve en coma me caí por la escalera mirando la aplicación. esa es mi obsesión. Entonces, generalmente esa aplicación nos dice exactamente el interés, la cantidad de lectores por minuto que entra en la noticia. Y eso era entonces. Ahora sabemos exactamente hasta dónde llegan a leer y de dónde vienen y tal. Y luego, más avanzado, pues por ejemplo sabemos que todos los que leen noticias de perros se compran un Volvo. ¿Un Volvo? Un Volvo. ¿Ah, sí? Todos no, pero sí. hay Pero que mucho- tiene, La o gran sea, mayoría... la gente que leen, que mira noticias de perros, pues tiene más posibilidades que si tú le metes una noticia de un Volvo, pues se lo compra. Entonces, al final la segmentación del público, el estudio del público nos funciona más. Pero lo de Vidal Cuadras, cuando pasó, pues tuvo unos picos de audiencia brutales. Y ahora cualquier noticia que sea novedad de Vidal Cuadras tiene relevancia. Claro. Pero también pasa un poco con los sucesos, pues los sucesos, por ejemplo, desaparece, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que desaparezca una chica que un chico, para empezar. No es lo mismo una mujer con dinero que una persona sin dinero. O sea, si hay una muerta con dinero, pues la gente se lo quiere leer más que si hay una... O si hay un muerto, se prefiere leer una muerta que un muerto. Y en el caso de Rubiales, que es el ejemplo que has dado, también era una no noticia. Era una no noticia desmesurada. Es decir, que allí no pasó nada. De hecho, ellos mismos ni siquiera se dieron cuenta de que hubiera pasado algo en ese momento, ni Jennifer Hermoso ni el otro, porque la otra cuando dice, pero no me ha gustado, pero lo decía de cachondeo, ¿no?
Clara Serra, que es una de las mayores especialistas en consentimiento, ella misma en una tribuna en El País dijo que eso no era ningún delito, que ese tío tenía que dimitir de la federación, pero que eso no era un delito. O sea, que no estamos hablando de que lo diga Díaz Ayuso. Pero, por ejemplo, ahora le damos una atención inusitada a ese tema y no tiene lectores. Entonces, pese a que le damos atención, no tiene lectores. Pero entonces es el propio periódico el que tiene que El que intentar decide, no, pero buscar el balance. No, pero por de- supuesto, porque considera que es una noticia relevante, pues seguir esa información. Porque una noticia que, por supuesto, le has dedicado a aperturas y eso no la puedes dejar caer en el... Hombre, y que te la está sacando el New York Times o a la Claro. prensa internacional. Es decir, que lógicamente tienes que seguir con ella, pero que decir que era una noticia sobredimensionada desde todos los puntos de vista. No, pero bueno, que evidentemente que a mí yo creo que esta atención extradeportiva que se le ha dado al fútbol femenino ha sido lo peor que le ha podido pasar al fútbol femenino en España, porque ahora esas chicas estarían anunciando a Bollicao y pasando y tal, y qué bien y tal, y ahora pues lo único que se habla de la selección Femeninas, por eso. femenina es de... Se ha politizado, exacto. Y bueno, pues da pena, ¿no? Como todo lo que se politiza. Sí. Y una cosa, has hablado tú antes de la noticia no sé qué internacional. ¿Vosotros a los periódicos tenéis contacto con o acuerdos o alianzas con equivalentes en el extranjero? O sea, porque obviamente vosotros tenéis vuestro corresponsal en las principales capitales, etcétera. ¿Pero tenéis algún tipo de acuerdo? No sé, me lo invento, con el New York No, Times, con pero el, sí, bueno, el Corriere, con... Hombre, ellos con el Corriere Con sí. el Corriere es nuestro jefe, nuestro Es del dueño. mismo perdón, grupo. claro, perdón. Pero no, sí, lo que tienes a título personal es un poco, antes habría acuerdos, por ejemplo, pues si tienes que tener un corresponsal en Kazajistán, pues a lo mejor antes compartías corresponsal con el Guardian y tal y Vale. traducías. Lo que sí pasa ahora mucho es que, por supuesto, los corresponsales, también los nuestros, lo que hacen es leer la prensa. Claro, claro. Una cosa es irte a Kazajistán o a Ucrania si realmente llega a Ucrania a un sitio que sea interesante. Pero es que hemos vivido durante muchos años como un corresponsal en Londres o en Washington o en Melbourne te cuenta lo que tú estás leyendo en la prensa, porque ahora mismo yo puedo acceder al Guardian y al Washington Post y a cualquier periódico de Estados Unidos. Entonces, si tú me vas a contar una cosa que yo puedo leer, ¿para qué sirve ese corresponsal? Si otra cosa es un enviado especial a un sitio Para en un evento, particular, para caso un concreto. debate presidencial, lo que sea en el sitio. Que el debate presidencial también es una tontería, porque yo he ido una vez a uno al primero que hubo de Obama y McCain, y en realidad a los periodistas los ponen en una sala de prensa al lado, es decir, que lo Que mismo pueden da estar estar aquí allí que por no, claro. aunque esté en la Universidad de Mississippi. Si en realidad tampoco tiene mucho participación siendo enviado especial, a no ser que estés hablando con la gente y tal, pero es verdad que el mundo de los corresponsales es una de las cosas más falsas y uno de los gastos más absurdos de los De los periódicos. periódicos. Sí, pero para leerte tú el Guardian me lo leo yo aquí, me lo leo yo en Murcia. Y no vivo en Londres. Bueno, pero luego también sí es verdad que tienes el pulso de la... Sí, pero eso lo tiene Quiñonero. Pero nosotros hemos visto otros corresponsales Ya, que no tenían pero ningún bueno, que pulso de la calle. aquí una de las cosas una de las cosas más desafortunadas que pasaron en 2017 era que el corresponsal del New York Times estaba casado con una independentista catalana. Entonces, claro, pues, o sea, pues no sé, es que parecía que ahí se había entrado y habían cogido y la urna era una urna de gas y se la habían tirado a los manifestantes, ¿no? A los que Bueno, se iban a- sacaron un contenedor de basura como si los españoles buscáramos basura para comer, así en general. No sé, ese corresponsal era tremendo. Pues se llamaba Rafael Minder. Sí. o algo así. Pero bueno. Pero que al final o sea, también es importante creo que también es importante saber pulsar. Lo que pasa es que ahora, claro, el corresponsal de Londres pues tiene que cubrir lo mismo. Lo que diga Rishi Sunak o el nuevo de los laboristas pues al cumpleaños de Carlos de Inglaterra, no sé qué. Si al final
se harán mejor las cosas cuanto más recursos, con más recursos se puedan hacer, claro. Claro. Y eso siempre al final es... Eso Dinero. al final, Claro, es lo que falta. como todo en la vida. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, déjame. Buenas tardes. Soy periodista de provincias, pero periodista, y por eso hago esta pregunta. Respecto a la información internacional, yo continuamente leo que la fuente de las noticias internacionales en casi todos los periódicos sigue siendo Reuters, fundamentalmente. Reuters, que desde sus orígenes es una agencia judía. Con lo cual, yo no me explico, porque Reuters da fuentes de Hamás, pero claro, las está dando de una manera encubierta, torcida, como... Dicieron, mire cómo exageran estos señores de Hamás y nos dicen estas barbaridades, cuando la realidad es lo que están haciendo, la verdad nos la están contando los judíos. Bueno, bien, esto solo como apunte. Yo noto una tensión creciente entre columnistas, comentaristas, editorialistas, a medida que va avanzando la presencia del gobierno de Pedro Sánchez en la actualidad, ¿no? O sea, que crece la tensión. Pero todavía no ha estallado, creo yo, y quiero preguntaros vuestra opinión, si sería mejor que estallase o peor, la tensión definitiva. ¿Cuál es la tensión definitiva? La que hubo, que os acordaréis mejor que yo, en los años 90, entre lo que se llamó el Sindicato del Crimen y El País, básicamente El País y la SER. Era el caso Sogecable, El País escribió, Javier Pradera en El País escribió del orden de 70, 80, 100 artículos contra el juez Gómez de Liaño. 30 años después nos hemos enterado de que pusieron dinero en los bolsillos de 2 jueces, al menos, para derrocar a Liaño, que estaba investigando contra Sogecable, bien, o sea, contra Polanco. Y entonces, como tanto El Mundo como la ABC, como otros periódicos, sus columnistas empezaron a disparar contra El País y la SER y contra Cebrián y todo lo que se movía, pues El País y la SER dijeron, se ha formado un sindicato del crimen que viene contra nosotros, que somos los adalides de la libertad. Bueno, volverá a una situación como esa, es decir, que hay una confrontación directa, porque en esos años aprendimos muchísimo, gracias al choque de potencias, nos enteramos de muchísimas cosas que de otra manera no nos hubiéramos enterado. Hombre, ahora mismo hay un lado del muro y otro lado del muro, por usar la palabra que el propio Sánchez ha dicho. De hecho, cuando quizá El Mundo sea el periódico que mejor balance tiene de columnistas de derecha y de izquierda, pero en general sabes lo que pasa en El Mundo, que cuando Fernando Savater escribe alguna cosa, antes a Félix de Azúa, que ya lo han mandado a Cultura, pero el caso de Fernando Savater, que el otro día casi dijo en la manifestación, ¿a quién vaya a creer? ¿A vuestro ojo o al editorial del País? ¿No? Y los lectores se echan encima, ¿no? Entonces, yo creo que cada periódico es verdad que suele tener un tipo de columnista y están inclinados pero no porque les paguen por ello, es decir, que eso es evidente, es decir, nos dice, aquí estás vendido, ¿quién te paga? Pues me paga mi periódico, ¿no? O sea que no te paga, hay gente a la que le pagan, ¿eh? Es decir, que Villarejo no es un personaje invisible, es decir, que Villarejo ha existido, es decir, que siempre que ha habido cloaca y ha habido información, como has dicho, Emilia, no era periodismo de investigación, sino de filtración. Es decir, que te lo cuenta Villarejo y tú lo escribes. Que nosotros siempre decimos, ¿y si hace 10 años viene Villarejo y nos cuenta una cosa? ¿La habríamos publicado? Pues a lo mejor sí, porque no sabíamos quién era Villarejo y que era un señor malísimo y que tenía algún interés. Yo estoy segura de que ellos creen que la otra parte es un sindicato del crimen. De hecho, por volver al País, El País durante las elecciones tuvo una columna que se dedicaba, con un autor, con su nombre, que se dedicaba a glosar a todos los columnistas de derecha. De La Razón, de ABC, del Mundo, siempre que fueran de derechas del mundo, ¿no? Y ahora después desapareció y ahora le han vuelto a dar una columna donde vuelve a hablar solo de los columnistas de derecha. O sea, no te digo señalándolos para que les vayan a pegar, pero sí ridiculizándolos y señalándolos. Y eso es una cosa que por lo visto le gusta a la directora, porque yo le he preguntado a amigos míos del País, digo, pero ¿por qué está este señor
Y entonces me dice, pues, ves que si le diera mandoble a todo, pero es que solo le da a los de derecha. Entonces, ese pensará que seguramente que esa gente de derechas que escribe de un sindicato del crimen, aunque ya no se le llame así. Bueno, pero en cualquier caso ahora, por ejemplo, la gente que denominaba el sindicato del crimen, pues fíjate, Cebrián pues está entre los que ahora casi censura el país. O sea, claro, pero que ahora hasta sí, ahora los fachas del país son Cebrián y Felipe González y Alfonso Guerra, pues y Sabater, pero si el otro día, hablando de Gómez de Liaño, pues sacaban muy ufanos que en el caso Kitchen, o sea, además tenía bastante gracia que en una columnita de la derecha ponían ponían que que el PP había investigado al abogado de Bárcenas, obviando por supuesto que era Gómez de Liaño. Entonces es que al final vivimos en un mundo en el que es verdad que lo de derechas e izquierdas se ha desdibujado tanto en el sentido, joder, pues que es... No, y además hemos llegado a un momento en que, igual que Eugenio Dors decía que yo de lo que no es tradición es plagio, ahora pues lo que no es bando, pues es equidistancia. Es decir, no parece que se pueda estar así en un término medio. O sea, ya te hablan del extremo centro, esas cosas que se puso de moda hace unos años, ¿no? No, pero sobre todo porque la equidistancia no se puede ser equidistante entre el bien y el mal. O sea, no... No, pero puedes criticar a Ayuso y alabarle otras cosas. Es decir, que no... Que no lo va a hacer todo bien, no lo va a hacer Claro, todo mal el claro. otro, está claro, sí. Muy bien, pues yo creo que... Sí, sí. Espera, ¿podéis? Ay, gracias. Bueno, lo mío es mucho más frívolo y rápido. ¿Para cuándo la miniserie de Netflix de La mala víctima? ¿Y qué actriz se le daríais el papel para ponerle cara cuando la leamos? No lo sabemos, nos lo preguntan. Primero, no hay ninguna ¿Oferta? oferta ¿Firme? de serie, pero es verdad que habíamos pensado que Carmen Elías era una buena Pincho, pero claro, Carmen Elías ya no puede ser, no sé. No lo sé, pero no tenemos ninguna oferta, que sepamos. Hombre, si vienen, pues fenomenales. Pero Será una escribís, cosa horrible. pero escribís el personaje pensando en un... Que va. No, que va, Nada. que va. No. Nada. Nada, Ni, nada. ni baja, No. alta, No, hombre, morena, eso sí, porque rubia. hacemos alguna descripción. Entonces, Pincho, por ejemplo, sí que se hace una descripción como Marela Agnelli, Sí. en el pelo y todo eso. O sea, que sí que hay alguna descripción que te puede hacer una idea de cómo es. Con lo cual habría que tenerlo en cuenta para futuros personajes. Sí. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Volvemos el 21 de diciembre con Alicia Ballina, que viene a presentar su última novela que se llama La criolla del Amazonas, el día 21. Muchas gracias y comprar muchos libros, por favor. Muchas gracias.